Ángela Aguilar, la joven y talentosa cantante, se había forjado una carrera brillante gracias a su talento, esfuerzo y dedicación, pero en su corazón guardaba un secreto que muy pocos conocían, un pequeño amuleto que llevaba consigo a todas partes. Para muchos, Ángela era sinónimo de éxito, fuerza y confianza. Sin embargo, detrás de ese carisma y seguridad en el escenario, la cantante tenía una pequeña superstición que, con los años, había ido tomando más fuerza en su vida. El amuleto, un antiguo medallón de plata con una piedra de jade incrustada, no era solo un accesorio más. Era un regalo que le había hecho su abuela, la gran Flor Silvestre, cuando Ángela tenía apenas 6 años. En ese entonces, la pequeña no entendía el verdadero valor del objeto, pero su abuela le explicó que aquel amuleto había sido una joya de familia, un símbolo de protección y buena suerte que había pasado de generación en generación. «Este medallón tiene una energía especial», le dijo su abuela mientras lo colocaba alrededor de su cuello. «Te protegerá en todo momento, y cuando lo lleves contigo, recordarás que eres fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida te presente». Desde ese momento, Ángela no se separó del amuleto. A lo largo de los años, pasó de ser un simple colgante a convertirse en su compañero inseparable. Para ella, el medallón no solo representaba el amor de su abuela, sino también una especie de fuente de suerte, un talismán que la ayudaba a sentirse protegida y preparada para enfrentar cualquier desafío. La creciente dependencia. Conforme Ángela crecía y su carrera despegaba, el amuleto se convirtió en una parte esencial de su vida diaria. Al principio, lo llevaba en momentos importantes, como cuando asistía a entrevistas clave, grababa en el estudio o se presentaba en eventos destacados. Sin embargo, a medida que su fama crecía, también lo hacía su apego al medallón. Llegó un punto en que la idea de salir al escenario sin él la llenaba de inseguridad. «Siempre he sido una persona bastante racional», confesó en una entrevista años después. «Pero hay algo en ese medallón que me da paz. Es como si, al llevarlo puesto, tuviera una parte de mi abuela conmigo, y eso me hace sentir que todo saldrá bien». Con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño ritual de seguridad, se convirtió en una especie de superstición. Ángela empezó a creer que sin el amuleto, algo malo podía suceder. Incluso si había practicado sus canciones durante horas, si su equipo técnico estaba en perfectas condiciones y si todo estaba bajo control, la joven cantante no podía evitar pensar que su presentación dependía, en parte, de la presencia de aquel medallón colgando de su cuello. Las primeras señales de dependencia. Ángela recordaba claramente la primera vez que experimentó una sensación de angustia real por no tener el medallón consigo. Fue en una pequeña presentación en un teatro local. El lugar no era particularmente grande ni significativo en términos de su carrera, pero ese día, antes de salir al escenario, se dio cuenta de que había olvidado el amuleto en su casa. Trató de calmarse, diciéndose que no era más que un accesorio, pero la sensación de incomodidad se apoderó de ella. Durante esa presentación, aunque su actuación fue impecable para el público, Ángela se sintió distraída, nerviosa, como si algo fundamental le faltara. Cuando terminó el concierto, lo primero que hizo al llegar a casa fue buscar el medallón y sostenerlo en sus manos, sintiendo una oleada de alivio al volver a tenerlo consigo. A partir de ese día, se aseguró de que el medallón estuviera siempre con ella, especialmente en los momentos más importantes de su carrera. Lo llevaba a todas partes, incluso a sesiones de fotos, entrevistas y reuniones con su equipo de producción. Nadie en su círculo sabía lo mucho que ese pequeño objeto significaba para ella. Aunque para los demás no era más que una simple joya, para Ángela era mucho más, era su conexión con el pasado, con sus raíces, y lo que la hacía sentirse segura en un mundo lleno de incertidumbre. Un concierto inolvidable. El punto culminante de su dependencia llegó durante una de las giras más importantes de su carrera. Era un tour que la llevaría por varias ciudades de Latinoamérica, y en cada una de ellas, Ángela esperaba con ansias presentarse ante miles de fans. Sin embargo, había una ciudad que le generaba particular emoción y nerviosismo: Buenos Aires. Allí, la cantante se presentaría en uno de los escenarios más grandes y prestigiosos, y sabía que su actuación esa noche marcaría un antes y un después en su carrera. El día del concierto, todo estaba planeado a la perfección. El equipo técnico trabajaba sin descanso, los músicos afinaban sus instrumentos, y Ángela se preparaba en su camerino, revisando mentalmente cada una de las canciones que interpretaría esa noche. Pero mientras se arreglaba frente al espejo, notó algo que la hizo entrar en pánico: no tenía el amuleto. Lo buscó en sus maletas, en su ropa, en cada rincón del camerino, pero no lo encontró.
De repente, recordó que lo había dejado en su habitación de hotel, a varios kilómetros de distancia. El concierto estaba a solo una hora de comenzar, y no había tiempo suficiente para regresar al hotel y recuperarlo. El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo iba a salir al escenario sin su amuleto? En su mente, todas las peores posibilidades empezaron a aparecer: su voz podría fallar, el sonido podría estropearse, algo inesperado podría arruinar la presentación. La ansiedad comenzó a invadirla, y por un momento consideró la posibilidad de retrasar el concierto, aunque sabía que eso no era una opción realista. Finalmente, Ángela respiró hondo y trató de calmarse. Se repitió a sí misma que todo iba a estar bien, que no necesitaba el amuleto para dar una buena actuación. Pero, a pesar de sus intentos por tranquilizarse, no podía sacudirse el sentimiento de que algo no estaba bien. La noche llena de desafíos. Cuando las luces del escenario se encendieron y el público comenzó a vitorearla, Ángela trató de concentrarse. Sabía que, en ese momento, lo único que podía hacer era confiar en su talento y en todo el trabajo que había puesto en la preparación del concierto. Pero, desde el primer acorde, algo se sentía diferente. Aunque su voz sonaba bien y las canciones fluían, Ángela no podía evitar sentirse fuera de lugar. Cada pequeño error, por insignificante que fuera, la hacía dudar aún más. Cada vez que el público aplaudía o gritaba su nombre, ella se preguntaba si de verdad estaba dando lo mejor de sí. Las luces, el sonido, el ambiente, todo parecía más caótico sin la presencia de su amuleto. Entonces, a mitad de una de las canciones más importantes del repertorio, ocurrió lo impensable: el sistema de sonido falló. Las luces titilaron, y de repente, todo el escenario quedó en silencio. Los murmullos de desconcierto comenzaron a recorrer el estadio, y Ángela se quedó de pie en medio de la oscuridad, sin saber qué hacer. Durante esos segundos de silencio, su mente corrió a toda velocidad. ¿Era una señal de que sin su amuleto todo saldría mal? Había estado dependiendo tanto de ese pequeño objeto que ahora no sabía cómo manejar los imprevistos sin él. Después de lo que parecieron horas, el equipo técnico solucionó el problema, y las luces volvieron a encenderse. Ángela retomó la canción, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Sentía que la noche ya había sido marcada por el miedo y la incertidumbre. La reflexión tras la tormenta. Esa noche, después del concierto, Ángela regresó a su habitación en el hotel. Exhausta tanto física como emocionalmente, se sentó en la cama y miró el medallón que estaba sobre la mesita de noche. Lo tomó entre sus manos y lo observó detenidamente. A lo largo de su vida, había puesto tanto peso en ese objeto, creyendo que de alguna manera controlaba su suerte y su destino. Pero después de lo que había vivido esa noche, algo dentro de ella empezó a cambiar. Mientras sostenía el amuleto, recordó todas las veces que había salido al escenario y había dado actuaciones memorables. Recordó los años de práctica, de esfuerzo, de dedicación, y se dio cuenta de que todo lo que había logrado no era gracias a un simple medallón. Había sido su propio trabajo, su propio talento y su propia pasión los que la habían llevado hasta donde estaba. El amuleto, aunque valioso para ella por su significado sentimental, no era el que controlaba su éxito. Esa noche, Ángela comprendió que no necesitaba depender de un objeto para triunfar. El verdadero poder estaba dentro de ella misma, en su capacidad para enfrentar los desafíos, en su determinación y en su amor por la música. Un nuevo comienzo. A partir de ese día, Ángela siguió llevando el medallón en algunas ocasiones especiales, pero ya no como un talismán de suerte, sino como un símbolo de su propia fuerza interior. Había aprendido que la suerte no dependía de objetos externos, sino de su propio esfuerzo y confianza en sí misma. La historia de Ángela Aguilar y su amuleto se convirtió en un testimonio de cómo, a veces, las supersticiones pueden ser una forma de ocultar nuestras inseguridades. Pero al final, la joven cantante encontró la valentía para dejar de depender de su talismán y confiar en el verdadero poder que había tenido siempre dentro de sí misma. La historia de Ángela Aguilar, una joven cantante que ha logrado conquistar el corazón de millones con su talento y carisma, es un relato que va más allá de la música. A través de su relación con un pequeño medallón de plata que lleva consigo a todas partes, se exploran temas profundos como la identidad, la superstición, la presión del éxito y, sobre todo, la búsqueda de la autoconfianza. Este relato no solo refleja la vida de un artista, sino también el camino de autodescubrimiento que todos enfrentamos en algún momento. Un comienzo significativo, el medallón de la abuela. Desde su infancia,
Ángela fue influenciada por su abuela, la famosa Flor Silvestre, quien le regaló el medallón a la edad de 6 años. Este objeto no solo representaba un vínculo físico, sino que estaba cargado de un significado emocional profundo. En un mundo lleno de desafíos, su abuela le ofreció un símbolo de protección y amor. Las palabras de su abuela resonaron en su mente durante toda su vida: este medallón tiene una energía especial. Te protegerá en todo momento y te recordará que eres fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida te presente. Este regalo se convirtió en un faro de seguridad para Ángela, especialmente en un entorno donde las expectativas eran altas y la competencia feroz. Para muchos, el medallón podría parecer un simple accesorio, pero para Ángela era un recordatorio constante de su linaje, sus raíces y el amor incondicional que la sostenía en momentos de duda. La creciente dependencia, de amuleto a talismán. A medida que Ángela creció y su carrera despegó, el medallón comenzó a adquirir un significado aún más profundo. Inicialmente, lo llevaba en ocasiones especiales, como durante entrevistas importantes y presentaciones clave. Sin embargo, su apego al medallón se intensificó. A medida que enfrentaba el éxito y la presión que conlleva, el amuleto pasó de ser un objeto de consuelo a convertirse en un símbolo de dependencia. Se dio cuenta de que cada vez que salía al escenario, su seguridad se vinculaba estrechamente a la presencia del medallón. Sin él, la sensación de vulnerabilidad la invadía. Este proceso de dependencia es representativo de la experiencia humana común: buscar seguridad en lo externo cuando se enfrenta a la incertidumbre. Para Ángela, la noción de que su éxito dependía de un objeto tangible la llevó a una batalla interna. Por un lado, sabía que su talento y dedicación eran la base de su éxito; por otro, la superstición se apoderaba de su mente, generando la creencia de que sin el medallón, podría fracasar. Este conflicto es un tema recurrente en la vida de muchos artistas, donde la presión del rendimiento puede crear una dependencia emocional de objetos o rituales que proporcionan consuelo. Primeras señales de angustia: el olvido del medallón. La primera vez que Ángela experimentó una angustia genuina por no tener el medallón con ella fue en una presentación en un teatro local. Aunque el evento no era de gran relevancia en su carrera, la falta del amuleto la dejó sintiéndose incompleta. A pesar de que su actuación fue bien recibida por el público, Ángela no pudo disfrutar del momento. La incomodidad y la distracción la acompañaron durante toda la presentación. Este episodio marcó el inicio de una relación simbiótica entre ella y el medallón, donde la seguridad que una vez le proporcionó se convirtió en una expectativa que la limitaba. Un concierto inolvidable, la prueba definitiva. El clímax de esta dependencia se produjo durante un concierto en Buenos Aires, un evento que representaba un hito importante en su carrera. Mientras se preparaba para salir al escenario, Ángela se dio cuenta de que había olvidado el medallón en su habitación del hotel. El pánico se apoderó de ella. A pesar de haber ensayado rigurosamente y contar con un equipo técnico excepcional, su mente se llenó de dudas y temores. En este momento crítico, Ángela se encontró en una encrucijada: su confianza en su talento se vio ensombrecida por la ausencia del medallón. A medida que las luces se encendían y el público la vitoreaba, Ángela luchó por concentrarse. Aunque su actuación fue técnicamente correcta, la inseguridad la acompañó durante toda la noche. Cada pequeño error se amplificaba en su mente, y la falta del medallón se convirtió en una carga emocional que la distraía. Este momento resalta cómo la mente puede influir en el rendimiento, especialmente en situaciones de alto estrés. A veces, la creencia de que necesitamos un objeto para tener éxito puede obstaculizar nuestra capacidad para actuar con confianza y autenticidad. La noche llena de desafíos, la caída del sistema. La situación alcanzó un punto crítico cuando, a mitad de una de las canciones más importantes de su repertorio, el sistema de sonido falló. Las luces titilaron y el silencio llenó el estadio. En ese instante, Ángela se encontró paralizada, atrapada en una mezcla de confusión y ansiedad. En su mente, la ausencia del medallón se convirtió en un símbolo de su vulnerabilidad. La oscuridad del escenario reflejaba su incertidumbre interior, y se preguntó si había dejado que su dependencia del amuleto definiera su desempeño. Después de lo que parecieron horas, el equipo técnico solucionó el problema, y las luces se encendieron de nuevo. Ángela reanudó la canción, pero el daño emocional ya estaba hecho. A pesar de que el público la aclamaba, sentía que su conexión con ellos había sido interrumpida por su lucha interna. Este momento de crisis no solo fue una prueba de su resistencia como artista, sino también una oportunidad de introspección. La reflexión tras la tormenta, un viaje interior.
Después del concierto, Ángela se retiró a su habitación en el hotel, exhausta y emocionalmente drenada. Al mirar el medallón sobre la mesa, se dio cuenta de la gran carga que había puesto sobre un simple objeto. En un momento de claridad, recordó todos los logros que había alcanzado sin la necesidad del amuleto. La historia de su vida no estaba escrita por un talismán, sino por su dedicación, pasión y amor por la música. Esta reflexión se convirtió en un punto de inflexión que la llevó a replantearse su relación con el medallón. Mientras sostenía el amuleto entre sus manos, Ángela comprendió que el verdadero poder no residía en la joya, sino en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con valentía. En lugar de verlo como un objeto que controlaba su suerte, decidió que el medallón sería un símbolo de su fortaleza interna y su conexión con su abuela, quien siempre la había alentado a creer en sí misma. Un nuevo comienzo, el empoderamiento personal. A partir de ese momento, Ángela hizo un cambio significativo en su vida. Aunque continuó usando el medallón en ocasiones especiales, ya no lo consideraba un amuleto de suerte. En cambio, se convirtió en un recordatorio de su propio poder y resiliencia. Esta transformación no solo la liberó de la presión de la superstición, sino que también le permitió abrazar su verdadera identidad como artista. La historia de Ángela Aguilar y su medallón se convierte en una metáfora poderosa sobre la búsqueda de la autoconfianza y la liberación de las limitaciones autoimpuestas. Refleja cómo, en el camino hacia el éxito, a menudo dependemos de objetos o rituales que creemos nos proporcionarán seguridad. Sin embargo, el verdadero empoderamiento proviene de la comprensión de que nuestras capacidades y talentos son innatos y que la autoconfianza se construye a través de la experiencia y la práctica. Conclusión: el viaje de autoconocimiento. La travesía de Ángela Aguilar con su medallón es un relato inspirador que resuena en muchas vidas. Nos recuerda que todos enfrentamos inseguridades y que, a menudo, buscamos seguridad en lo externo para manejar nuestras ansiedades. Sin embargo, también subraya la importancia de la introspección y la conexión con uno mismo. La verdadera fuerza no proviene de objetos, sino de nuestra capacidad para enfrentar desafíos, aprender de nuestras experiencias y confiar en nuestras habilidades. Al final, la historia de Ángela es un testimonio de crecimiento personal. Al liberarse de la dependencia del medallón, Ángela no solo encontró su voz como artista, sino también su lugar en el mundo. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias supersticiones y creencias limitantes, alentándonos a buscar la confianza y la seguridad dentro de nosotros mismos. En un mundo lleno de incertidumbre, Ángela Aguilar se convierte en un símbolo de autenticidad y poder personal, mostrando que el verdadero éxito radica en abrazar nuestra esencia y confiar en el camino que hemos recorrido. La historia de Ángela Aguilar y su medallón nos invita a embarcarnos en nuestro propio viaje de autoconocimiento y reflexión personal. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la búsqueda de validación externa, es esencial recordar que todos enfrentamos desafíos y momentos de duda. La vida, con sus altibajos, presenta obstáculos que pueden sembrar incertidumbre en nuestra mente y corazón. Sin embargo, la clave para superar estos momentos radica en la confianza que depositamos en nuestras propias capacidades y en el amor que llevamos en nuestro interior. La conexión con nuestras raíces y la sabiduría de quienes nos han precedido son fuentes invaluables de fortaleza que, si se aprovechan adecuadamente, pueden guiarnos en nuestros caminos. El viaje de Ángela es un reflejo de esta búsqueda de autenticidad. Su historia nos recuerda que a menudo las dependencias que formamos, ya sea en objetos o rituales, pueden enmascarar nuestras inseguridades. En la cultura contemporánea, la presión por cumplir con las expectativas de los demás puede llevarnos a aferrarnos a símbolos externos de éxito o protección. Sin embargo, es fundamental tomar conciencia de que estas creencias pueden limitarnos y alejarnos de la esencia de quienes somos realmente. A veces, necesitamos soltar lo que creemos que nos define para descubrir la verdadera esencia que reside en nuestro interior. La historia de Ángela nos invita a dejar de lado nuestras supersticiones y a encontrar seguridad dentro de nosotros mismos. Al igual que ella, todos podemos experimentar el poder transformador de reconocer que la fortaleza y la confianza no provienen de un objeto o de un amuleto, sino de nuestra propia resiliencia y determinación. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para crecer y para encontrar el camino hacia nuestra autenticidad. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para alcanzar un estado de plenitud y satisfacción personal. Además, el viaje de Ángela Aguilar es un testimonio de la resiliencia humana. Nos recuerda que la vida está llena de altibajos y que el verdadero coraje se encuentra en enfrentar nuestras inseguridades y aprender de nuestras experiencias.
La valentía de Ángela al enfrentar su dependencia del medallón y su decisión de transformarlo en un símbolo de su fuerza interior son lecciones valiosas para todos. Aprendemos que, aunque las circunstancias externas pueden parecer abrumadoras, siempre tenemos la capacidad de encontrar la fortaleza dentro de nosotros para seguir adelante. La historia de Ángela también resalta la importancia de apoyarnos en nuestras raíces y en el legado de quienes nos han precedido. La relación que tenía con su abuela y el significado del medallón no solo representaban un lazo emocional, sino también una conexión con su identidad y su historia familiar. Este sentido de pertenencia es crucial en nuestra búsqueda de autenticidad y confianza. Al honrar nuestras raíces, encontramos el coraje para ser fieles a nosotros mismos y para enfrentar los retos que se nos presentan en la vida. Finalmente, así como Ángela encontró su camino hacia la autoconfianza, cada uno de nosotros tiene la capacidad de descubrir y abrazar la fuerza que llevamos dentro. La historia de su medallón se convierte en un símbolo de empoderamiento, recordándonos que, aunque los objetos pueden tener un significado sentimental, el verdadero poder radica en la fe que tenemos en nosotros mismos. Al aprender a confiar en nuestras habilidades, a reconocer nuestras fortalezas y a amarnos incondicionalmente, abrimos las puertas a un mundo lleno de posibilidades y oportunidades. En conclusión, la historia de Ángela Aguilar es un viaje que trasciende el ámbito de la música y se adentra en la experiencia humana. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a tomar conciencia de la importancia de la autoconfianza, la autenticidad y la conexión con nuestras raíces. Al final, el verdadero viaje no se trata de encontrar amuletos o símbolos externos que nos brinden seguridad, sino de aprender a ser nuestros propios guías y a confiar en la fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros.